Buenas tardes, señoras y señores. Saludo a las autoridades presentes, señores presidentes. En primer lugar, yo quería dar las gracias a la Denominación de Origen Protegida Estepa por invitarme, a Moisés y en particular también a la siguiente ponente, a doña María Dolores Humanes, porque seguramente habrá tenido algo que ver en que este año sea yo el que haya venido por aquí. Ya he venido en otra ocasión como consecuencia de algún premio implementado en Oleoestepa y en definitiva es para mí un honor estar con ustedes para hablarles de una solución biológica para el control de la mosca del olivo próxima a su desarrollo comercial. La idea es que ustedes tengan durante... espero no tardar mucho más de media hora, una visión de cómo en investigación e innovación, que es el motor y debe ser el motor del desarrollo futuro de la agricultura, cómo se puede ir poco a poco desde lo que es la investigación más aplicada hasta la solución real en el terreno para que haya herramientas a disposición del territorio. Bien, se ha hablado ya por aquí en varias ocasiones, la mosca del olivo es una plaga, es una plaga clave del olivo. Es cierto que su incidencia es heterogénea en función de las distintas regiones, pero yo lo que sí quería decir y remarcarlo con mayúsculas es que es el principal enemigo de la calidad del aceite de oliva. Hay otros problemas que tiene el olivar, enfermedades, incluso plagas, que pueden matar al árbol o que pueden mermar su producción enormemente. La mosca del olivo no. La mosca del olivo lo que sí va directamente al producto comercial y muy en particular a su calidad. Ustedes saben que cuando la aceituna está picada por la mosca del olivo, el aceite tiene un nivel de acidez muy fuerte y puede llegar a ser lampante. Por tanto, en las denominaciones de origen protegidas que buscan la calidad, este es un problema muy importante. El tema de la mosca del olivo. Y también se ha hablado aquí de medio ambiente, y actualmente para el control de la mosca del olivo no hay demasiadas alternativas que no sean productos insecticidas de síntesis. Bien, la mosca del olivo tiene un ciclo que varía un poquito en función de las regiones de Andalucía, pero en la olivicultura, donde tenemos la máxima producción, en Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada, en todo el corazón de la olivicultura en Andalucía, la mosca del olivo tiene 2 generaciones al año. En un momento dado, la hembra madura hace la puesta en el fruto y las larvitas, el huevo está dentro del fruto, eclosiona y la larva se alimenta internamente de la pulpa de la aceituna y ahí se producen oxidaciones que son las que son responsables posteriormente de que el aceite sea prácticamente lampante. Dependiendo del estado de maduración del fruto, la pupa se puede formar dentro del fruto cuando todavía no está maduro, antes de envero, pero en un momento dado del ciclo de la mosca del olivo, en la última generación, la larva de tercera edad, que por ahí en algunos sitios llaman saltarina, salta del fruto y va al suelo y se entierra a unos 5 centímetros debajo de la copa, en la proyección, en el suelo, la parte del suelo que hay debajo de la copa. Y ahí permanece unos meses. 3, 4 meses. Y los adultos que empiezan a aparecer en primavera, que esto es una cosa muy interesante, que no sé si ustedes sabían, vienen del suelo. La pupa está en el suelo y de ahí proceden los adultos que van a empezar de nuevo a dar problemas en la siguiente campaña. Esto es una curva de vuelo, lo que hacemos los investigadores para ver cuál es la situación de la mosca en una zona concreta. Esta curva de vuelo está realizada en Córdoba. Lo que hacemos es capturar adultos con distintos tipos de estrategias. Entonces ven ustedes que tenemos los primeros vuelos en abril aproximadamente. En ese momento a la mosca le ocurre una cosa muy interesante y es que las hembras no maduran sus ovarios, no están maduras sexualmente. Y en Córdoba, yo supongo que por aquí debe ocurrir algo parecido, nos ocurre una cosa sorprendente. Cuando llega el mes de junio, ya a partir de la semana que viene, dependiendo de las temperaturas, dejamos de capturar mosca. Aunque hablando con María Dolores, que ya tiene también mucha experiencia en Portugal, en zonas más suaves, de temperatura más suave, no es exactamente así. Pero en Córdoba y en muchas zonas de Sevilla,
dejamos de capturar. Y eso es por una razón muy sencilla. La mosca del olivo, es curioso, viviendo en el olivar, no soporta temperaturas mayores de 30 grados. Y entonces estas hembras y estos adultos que estaban por aquí, no es que hayan muerto, es que se van a zonas todavía no conocidas, donde más suaves, posiblemente en altura. Hay quien ha demostrado que pueden subir en altura, buscando zonas más altas, buscando umbrías, buscando valles de ríos, y ahí permanecen hasta que, llegado el mes de septiembre, la temperatura de nuevo vuelve a bajar por debajo de los 30 grados y ya aquí comienzan los problemas. Aquí ya sí maduran sexualmente y hacen una primera puesta. Cuando la aceituna ya tiene el tamaño de un guisante, se desarrollan las larvitas dentro. Aquí ya desaparecen los adultos, terminaría la primera generación y este pico es la salida de adultos de dentro del fruto cuando el fruto todavía no está maduro. Hacen otra puesta y en la última generación es cuando la larvita cae al suelo y queda debajo del árbol durante aproximadamente 3-4 meses hasta la primavera siguiente. Bien, es una plaga clave en el olivo, origina pérdidas muy cuantiosas, hay distintas estimaciones, pero las estimaciones tienen que considerar tanto la caída de fruto y la pérdida de producción como algo aún más importante, que es la pérdida asociada a la calidad del aceite de oliva, sin ser despreciables también otro tipo de costes relacionados con su control. Por eso les decía, y yo creo que aquí es un sitio muy importante para decirlo, que es el principal enemigo de la calidad del aceite de oliva. Es un insecto difícil de manejar. Todos ustedes tendrán su experiencia en función de las zonas donde tienen sus explotaciones. ¿Por qué es difícil de manejar? Porque desde el 1 de enero de 2009, con la caída de productos en el mercado, no sé si saben ustedes que desde el 31 de diciembre de 2008 al 1 de enero de 2009, el 75% de los insecticidas que había en el mercado dejaron de estar en el mismo. Entonces, y lo que les represento aquí en verde es que nos han prohibido muchas cosas, pero no nos están dando muchas soluciones. Ha habido un ritmo muy importante de prohibición y hay un ritmo muy suavito de llegada de nuevos productos. Y entonces estamos en una situación en ocasiones alarmante de falta de herramientas para el control de la mosca del olivo. En el caso de la mosca del olivo es que tenemos muy poquitas opciones. Tenemos algunos piretroides, el espinosad, el espintorcebo, que se autorizó incluso en producción ecológica en 2008, el dimetoato, que el dimetoato lo utilizamos año tras año para el control de la mosca del olivo, y además lo utilizamos y es sistémico, cuando se puede, claro, porque tiene un plazo de seguridad prolongado, porque cuando decimos una barbaridad, tratamientos larvicidas con dimetoato, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que el dimetoato esté en la pulpa. Cuando el huevo eclosiona, la larvita muere en la pulpa. Por eso el dimetoato se tiene que utilizar mucho antes de la recolección. Y algún otro producto, no hay muchas alternativas. Y son sobre todo, todas son químicas. Se ha hablado aquí también de respeto por el medio ambiente, de respeto por la salud. Eso es algo que tenemos que vigilar en el futuro. La utilización de estrategias que sean lo más respetuosas posibles con el medio ambiente. La falta de herramientas es tal que la última vez que yo fui invitado a una reunión como esta, que fue la denominación de origen Priego de Córdoba, vi por primera vez algo que yo nunca había visto, es que se estaban pidiendo firmas. A mí me han pedido firmas para muchas cosas, pero se estaban pidiendo firmas para que la Junta autorizara tratamientos de parcheo contra la mosca del olivo. Es una anécdota del nivel de desesperación al que pueden llegar los técnicos por la ausencia de herramientas, porque también nos han privado ya de los tratamientos aéreos que antes hacía la Junta de manera institucional. Está ocurriendo algo muy peligroso, por ejemplo con el dimetoato. Claro, la mosca del olivo, año tras año, con el dimetoato, pues ya se tiene conocimiento de que está empezando a tolerar dosis crecientes de dimetoato. Eso se llama que está apareciendo resistencia.
los productos que tenemos para detectar la mosca, feromonas, sustancias alimenticias, nos sirven justo para detectarla, para capturarla, pero no para controlarla. Hay algún caso, por ejemplo, en la zona de los Pedroches de Córdoba, que el olivar es prácticamente un olivar con árboles que están a 14 por 14, poco intensivo, donde sí que hay una trampa que le llaman Olipe, olivarera de los Pedroches, una trampa que es una botella de agua cebada con distintos productos que puede llevar a cabo un control, pero no hay otros casos. Los semioquímicos, las sustancias atractivas, nos sirven para detectarlas. Respecto a las variedades, hay algunos estudios que hemos realizado en el seno de mi equipo de investigación. Obviamente, a nadie pasa desapercibido que no todas las variedades de olivos son igual de susceptibles a la mosca. Por ejemplo, aquí en esta situación que tenemos, arbequina es una variedad mucho menos susceptible a la mosca del olivo que picual o que hojiblanca. Aunque no es exactamente así, pero el tamaño de la aceituna es un factor que explica, al menos en parte, nosotros les decimos, en un 60% explica el comportamiento de la mosca. Por tanto, variedades en general, aunque hay excepciones, en variedades más pequeñitas suelen ser menos susceptibles a la mosca que variedades de mayor calibre. Pero en los programas de mejora que se están haciendo en el mundo y en España, no es un parámetro que se tenga presente. Se está mejorando para aporte del árbol, para plantaciones superintensivas, para resistencia a verticillium, ahora que está de moda el tema de la xilela y todo ese tipo de cosas, pero nadie mejora los árboles para que sean más resistentes a la mosca del olivo. Al revés, podríamos conseguir en algún momento que producto de una mejora el árbol se comporte mejor en porte y todo, pero que sea más susceptible a la mosca del olivo. No parece importar mucho en los programas de mejora. Y desde el punto de vista del control biológico, hay por ahí un parasitoide, una avispilla, que se llama Sitalia concolor, que se ha investigado mucho en todo el Mediterráneo, sin resultados. Por tanto, en la situación actual estamos en una situación un poco delicada, porque cuando hay problemas de mosca tenemos pocas alternativas. Y las alternativas que tenemos son alternativas, bueno, son productos insecticidas, que hay que utilizarlos con una manera racional, pero que son productos insecticidas. Bien, ¿qué progreso se está haciendo en el control? Nosotros, en el grupo de investigación que yo dirijo, nosotros estudiamos las enfermedades de los insectos. No sé si ustedes, los insectos, y la mosca del olivo lo es, padecen enfermedades como todos los seres vivos. El hombre empezó a interesarse por las enfermedades de los insectos cuando los insectos que las padecen son de su interés. El gusano de seda y la abeja. Ahí el insecto es bueno y a nosotros no nos interesan sus... Vamos, queremos curarlo. Pero cuando el insecto es malo, permítanme, las enfermedades que tienen pueden ser de nuestro interés, porque podemos aprovecharlas a nuestro interés para bajar sus poblaciones. Entonces, hay unos hongos que están viendo en la pantalla, varias especies de hongos que tienen la capacidad de infectar a los insectos y reducir sus poblaciones de manera natural. Aquí tienen ustedes distintas especies. Incluso esta especie que hay aquí, Boveria bassiana, ahí lo que están viendo ustedes cuando el hongo ya ha infectado completamente al insecto, está en el mercado en España. Actualmente hay 4 productos a base de esa especie. Y esta que hay aquí también está en el mercado en España actualmente. Porque lo que estoy explicando yo aquí no es ciencia ficción. Hoy cualquiera de ustedes puede ir a un almacén y comprar alguno de esos hongos. Bien, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que el olivar andaluz, lo hemos hecho a nivel nacional, pero en particular en Andalucía, de manera natural, estos hongos están en todos sitios, están en las hojas del olivo, están en el suelo sobre todo. El 75% de los olivares que nosotros hemos muestreado contienen estos hongos, forman parte del microbiota del olivar, están presentes, son naturales en el olivar. Y nosotros tenemos muchas cepas que proceden de olivares de todas las provincias andaluzas, con énfasis en Córdoba, Sevilla, Jaén y Granada. Sobre todo estas especies, esta blanca que les he enseñado antes infectando a las larvitas, Boveria bassiana, está presente en el 50% de los olivares. Y esta azul, esta verde, perdón, verde olivo, en el 20% de los olivares. Por tanto, es algo que está de manera natural en el ecosistema olivar.
Además, estas cepas tienen estos hongos tienen una particularidad que no tienen otro tipo de productos, actúan por contacto. Ustedes saben que hay productos que para que sean efectivos los insectos tienen que comerlos. Porque se comen una hoja que está tratada, porque se comen un fruto que está tratado. No, en este caso actúa por contacto. Simplemente los conidios, que es lo que está en el mercado, tienen que adherirse al insecto, entrar en contacto con el insecto, en el suelo, en la hoja, donde sea, y empieza a germinar la conidia, penetra a través del... Nosotros le llamamos tegumento. En entomología piel no existe, pero bueno, por hacer un símil, atraviesan la piel del insecto y empiezan a infectarlo por dentro. Van ocupando todos los tejidos y el insecto finalmente, obviamente, muere y el hongo crece encima de él, que es lo que ustedes han visto en esa foto. Y se ven este tipo de imágenes con la aparición del hongo fuera del insecto. Bien, nosotros tenemos una cepa de Metarrhizium bruneum, de esta especie, que es muy eficaz frente a la mosca del olivo. Estos son adultos de la mosca del olivo infectados por ese hongo. Eso está bien, pero lo más importante de esta cepa es que es también muy eficaz frente a las pupas de la mosca del olivo. Y eso no es frecuente encontrarlo, porque en las pupas de la mosca del olivo ocurre una cosa, que es que la larvita de última edad no se desprende de su exuvio y se forma un pupario, una botellita que la protege en el suelo durante 4 meses. Entonces este hongo es eficaz también contra esas pupas. Entonces, la estrategia que nosotros seguimos es un cambio de paradigma. Hasta ahora, todos los tratamientos contra la mosca del olivo se dirigen a los adultos o a las larvas dentro del fruto con los sistémicos, hasta ahora. Pero, teniendo una cepa de este tipo tan eficaz contra los estados inmaduros en el suelo, nosotros nos planteamos la posibilidad de aplicar el hongo en la base del árbol para cuando caen las larvitas al suelo, que ahí baje su población y entonces en la siguiente campaña podamos tener muchísimas menos moscas. Entonces nosotros, la hipótesis de trabajo que nos hicimos con esta cepa es, ¿y si la aplicamos en el suelo, solo debajo de la copa, no a todo campo, no, solo debajo de la copa? ¿Podremos bajar la población del año siguiente y así empezamos ya la campaña con una población mucho más baja y más fácil de controlar? Antes de proceder con ensayos ya masivos a nivel de campo, esto está hecho en coordinación con la Junta de Andalucía, concretamente con la Delegación de Sanidad de Jaén, lo que hicimos fue evaluar si esta cepa, al aplicarla al suelo, tiene algún efecto sobre otros insectos que hay por ahí en el suelo, ¿no? Y que hay que respetarlos, las hormigas y otra serie de insectos. Y los resultados indicaron que no, que esos tratamientos aplicados en el suelo no tienen impacto sobre otros artrópodos del suelo. Y otra cosa muy importante, y ustedes lo van a ver ahora por qué, evaluamos la compatibilidad de esa cepa con los herbicidas que se utilizan en el olivar, sobre todo para preparar el lecho de siembra. Y vimos que la cepa es muy compatible con los distintos herbicidas que se utilizan en el olivar. Ya saben ustedes lo que estábamos pensando. Como el momento de aplicar la cepa va a coincidir con el momento de aplicación de herbicidas, ya nos decían nuestros agricultores, oiga, esto a mí me parece bien siempre que no me haga usted pasar 2 veces. Si yo en el tanque, en el caldo, mezclo el herbicida con el hongo, cuando paso con la barra de herbicida aplico los 2 y los costes de tratamiento son más bajos. Por eso íbamos investigando la compatibilidad de la cepa con los herbicidas. ¿Cuál es el momento adecuado para aplicar estos hongos? Pues yo se lo decía a ustedes antes. El momento aplicado es justo cuando la larva cae de la aceituna para enterrarse en el suelo. En ese momento sería muy importante que existieran conidios que hubiéramos aplicado el hongo en el suelo. Ven ustedes, eso es lo que pretendemos, que cuando cae la larvita aquí, esté el hongo y la larvita se infecte y por tanto le pegamos a la población en un momento muy especial y muy interesante. También hemos descubierto que si el hongo está en el suelo en primavera, cuando salen los adultos se impregnan con el hongo en el suelo y hay una mortalidad también muy interesante de adultos en primavera.
Bien, pues nosotros lo que hemos hecho es ensayos ya demostrativos. Ese hongo se produce utilizando subproductos del arroz, eso se hace a nivel comercial, se produce y hemos hecho experimentos en parcelas de 1,5 hectáreas, de 2 hectáreas, donde lo que hemos hecho es aplicar el hongo en unos árboles sí y en otros no, en el suelo, aplicándolo con la barra de herbicida en ese momento. ¿Ven ustedes? Debajo de la copa del árbol. Siempre solo debajo de la copa del árbol. Y lo que hemos hecho es investigar, claro, es complicado, lo que nosotros queremos hacer es ver si en abril, esto está hecho en noviembre, dependiendo del año, noviembre, principios de diciembre, el momento de la recolección un poquito antes. Nosotros queremos saber si en abril siguiente, de ahí, de ese suelo, salen menos moscas. Entonces, experimentalmente, también tomábamos muestras de suelo para ver la concentración del hongo en el suelo. Experimentalmente lo que establecíamos son barreras muy importantes con trampas para que no entren moscas de la periferia en esas parcelas, para luego dentro capturar en primavera solo las moscas que vienen de la base de los árboles que hemos tratado o que no hemos tratado. Y esto, para que la experimentación sea seria, se tiene que hacer un mínimo de años. Nosotros llevamos ya 5, aquí les muestro datos de los 4 primeros años, pero los de este año todavía no están procesados. Aquí se ve cómo ocurre una primera cosa muy importante, y es que el hongo está en el suelo desde noviembre hasta abril, aunque va bajando su concentración, algo que nos pide la normativa vigente, que obviamente ese hongo tiene que ir perdiendo su concentración por lisivación y por lavado en el suelo. Y lo más importante, con independencia del nivel de población, ven ustedes que en las 4 campañas hay niveles, por ejemplo en la campaña 2015 hubo niveles importantísimos de moscas, conseguimos bajar la población. En la línea azul indica la población en las zonas tratadas, en los árboles tratados, y la roja en los árboles no tratados, entre un 50 y un 70%. Es decir, aplicando el hongo en noviembre en el suelo, llegamos a primavera con una reducción importantísima de la población, de esa población que va a estar dando la lata durante todo el año. Por tanto, esto podría ser una práctica recomendada en la guía del cultivo del olivo a tomar de manera masiva por todo el mundo, para que poco a poco las poblaciones del temible tefrítido fueran menores y menores en primavera. Y de ahí, luego, durante la campaña, podríamos tener la necesidad de intervenir de una manera más controlada, algún año sí y algún año no. También hicimos una cosa muy importante, cuando uno se dedica a esto, hicimos algo que fue preparar el hongo y mandarlo a Barcelona. Allí hay una zona que se interesaron por estos trabajos, en Tarragona, una denominación de origen, y en ese caso nosotros no intervinimos, lo único que hicimos fue enviar el hongo para que allí los investigadores de la Consejería de Agricultura de la Generalitat de Cataluña hicieran el experimento y tuvieron resultados muy similares a los que habíamos tenido nosotros en Andalucía. Y en las últimas campañas lo que hacemos directamente es mezclar el hongo con oxifluorfen, que es un herbicida que se utiliza mucho para preparar el lecho de siembra. Y en los primeros experimentos estamos teniendo poblaciones bajas, pero vemos que es compatible el empleo, fíjense ustedes, mezclando el hongo en el caldo, que es compatible con el empleo del herbicida. Por supuesto hemos sostenido aceite, porque aunque ya les decía al principio que esto de manera natural, cuando una aceituna cae al suelo, tiene hongos entomopatógenos, pero bueno, nosotros lo que hemos hecho es comprobar que no hay ninguna traza del hongo en el aceite, que el método es seguro, son aceites limpios y es un método que ha recibido varios premios por parte del sector, que son los premios que más valoramos los investigadores. No son premios que dan el sector, que posiblemente sea el usuario final. ¿Qué nos ocurre a veces a los investigadores que estamos en los organismos públicos de investigación? Tenemos este método, pero ahora tiene que ir al mercado. Tiene que ir al mercado. Y nosotros no somos empresarios, en general no somos empresarios, ¿no? Entonces nosotros llevamos 2 o 3 años buscando la forma de que este método llegue al mercado, ya para obtener producto masivo y que pueda finalmente ser registrado y estar a disposición de los consumidores.
Y eso lo hemos hecho nosotros en la Universidad de Córdoba gracias a un tipo de proyectos que son bastante revolucionarios en el campo universitario, que son los proyectos de compra pública innovadora. Que son unos proyectos donde el Ministerio de Economía concede un dinero a la universidad, un 80% de un dinero, el 20% en este caso la universidad lo está obteniendo a partir de la interprofesional del aceite de oliva, y hemos compuesto un proyecto que se llama Innolivar. Y una de las líneas de Innolivar es justamente el desarrollo de este producto para su aplicación en campo. Y fíjense si es revolucionario. Nosotros lo que hacemos es un poco un cambio de paradigma, es poner dinero a las empresas para que desarrollen el producto. Nosotros tenemos el producto, queremos unas características y licitamos, mediante una licitación pública transparente, el producto para que sea el sector empresarial el que desarrolle el producto y lo lleve al mercado. Entonces, dentro del proyecto Innolivar, que lo que lleva es varias etapas, porque comienzan varias empresas y vamos filtrando en función de la calidad del trabajo de las empresas cuáles son las que finalmente desarrollan el prototipo. Hay una línea que se llama Formulado Precomercial de Hongos Entomopatógenos para el control de la mosca del olivo, con un presupuesto de 1.300.000 euros, y ya ha habido varias fases donde hay 5 empresas que comenzaron a competir y al final, no me voy a detener demasiado para no cansarles, ya hay 2 empresas que están en una fase avanzada de desarrollo del producto. Este trabajo ha sido posible, como ustedes pueden comprender, a mucha gente. Decía Tales de Mileto que muchas palabras nunca significan mucha sabiduría. Entonces he querido adaptar la charla a este tiempo para quizá, si es posible, tener un poco de intercambio con ustedes y reiterarles mi agradecimiento por estar aquí y por hacer algo que los agrónomos tenemos que hacer con cierta frecuencia, que es exponernos a las personas, a los empresarios agrícolas y a los agricultores que en el futuro pueden ser los usuarios de este producto, porque seguramente el feedback puede ser importante para mejorar las opciones. Ven ustedes que le hemos llamado próximo al mercado porque efectivamente el producto está en una etapa muy avanzada de experimentación y donde ya se están utilizando fincas de mayor superficie para llevar a cabo esa experimentación. Debo decirles también, y ya con esto termino, que ese producto aplicado en la base del árbol, hay muchas publicaciones ya con otros compañeros, tiene otros efectos positivos en el olivo aparte de lo que respecta a la mosca del olivo. Mejora su nutrición, sobre todo la férrica, promueve el crecimiento de la planta e incluso disminuye el potencial de inóculo de Verticillium dali en el suelo. Por lo tanto, es un bioinsecticida que tenemos que empezar a oír esto y ustedes lo van a oír mucho en el futuro. Aparte del efecto que tiene principal, control de una plaga en este caso, puede tener otro tipo de ventajas adicionales para el producto. Por tanto, con esto termino. Reitero mi agradecimiento a la DEO por no perder nunca de vista la innovación en sus encuentros y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta o alguna intervención. Estamos bien de tiempo, podemos tener varias intervenciones. ¿Qué hay? Buenos días. Muy interesante la exposición sobre el hongo este. Una pregunta. Cuando echamos cobre para atacar el repilo o la aceituna jabonosa, ¿tiene algún efecto sobre este hongo? No. Lo que sí que habría que estudiar, no ocurre porque en ese momento no es el caso, pero claro, alguien me plantea, bueno, y los fungicidas, porque es un hongo, ¿no? El cobre tiene ese efecto. Mezclar en un tanque cobre con el hongo, ¿no? Eso ya, bueno, queda fuera de, ¿no? Tampoco creo que sea necesario, ¿no? Pero el posible lavado que
que ocurre no tiene efecto, sobre todo además porque incluso que si coincidieran, en las fechas que se propone la aplicación del hongo no se aplica el cobre, pero incluso si coinciden, lo que es de esperar es un goteo, ¿no?, que pueda caer, y eso lo hemos estudiado y no tiene efecto. Ahora, lo que yo no recomendaría en absoluto es mezclar cobre con un hongo en un tanque. O sea, fíjense ustedes que ya hacer con un herbicida pues da una solución muy interesante, pero bueno, en el caso de fungicidas lo hemos estudiado y depende de las materias activas. Hay fungicidas muy agresivos contra este hongo y hay otros menos, pero aquí lo más importante por el momento es el herbicida. Y como ve, hemos pasado a la acción, no solo ver si en las placas de cultivo, sino mezclándolo en el tanque para su uso. Hombre. Este hongo, aparte de vivir sobre la mosca del olivo, naturalmente vivirá sobre algún sustrato. ¿Cuál es? Este hongo se encuentra sobre todo en el suelo. En el suelo es un hongo, le decía que el 75% de los suelos de olivar se encuentra estos hongos. Entonces es un hongo que en el suelo no crece sobre nada, se encuentra en forma de espora, que es una estructura de resistencia, y solo cuando hay un insecto susceptible lo infecta, crece sobre él y produce ese micelio que yo le he enseñado, que son más esporas y se multiplica en el medio. Si no hay insectos susceptibles, perdura en el medio. Recientemente lo hemos encontrado también en las hojas, sobre todo en primavera. Nuestra hipótesis es que el movimiento de los insectos pues, hace que se encuentren propágulos también en la hoja y en el fruto. O sea, ahora mismo, por ejemplo, hacemos un muestreo de hojas aquí en Oleoestepa y encontraremos posiblemente un 25 o un 30% de hojas que tienen hongos de estos. O sea, que es algo que está por todos sitios dentro del sistema olivar. Se encuentran las almazaras, se encuentran las tolvas, porque está ahí. ¿De acuerdo? Es cierto que esta estrategia lo que hace es inundar. Hacemos que lo que ya está esté a una dosis muy fuerte, porque claro, nosotros estamos aplicando, para que usted se haga una idea, de manera natural hay 1000 conidios por gramo de suelo. Y yo, con el atomizador, lo llevo a 1.000.000 de conidios por gramo de suelo. Y cuando pasan 5 meses, vuelvo a tener de nuevo 10 a la 3 conidios por gramo de suelo. Si el suelo es más arenoso, se va más pronto en el perfil. Si el suelo es más arcilloso, se retiene un poquito más. Siempre la lluvia afecta aquí un poquito menos porque está debajo de la copa y la copa frena el lavado, ¿no? Pero estos son partículas. Este hongo tiene 9 micras, su espora, que van en el perfil del suelo, respondiendo también a su pregunta, y se lavan en el perfil del suelo. Sí, buenas tardes. Aquí, soy yo. Ha explicado usted que hay un periodo de aplicación entre el mes de noviembre y diciembre. Claro, usted ha hablado de las pruebas que se han hecho en la parte de Córdoba, que posiblemente sea más retardada la recogida de la aceituna. Nosotros aquí en esta zona tenemos una recogida más adelantada, entonces echar ese hongo con un herbicida ya no es recomendable en esa época echar el herbicida. ¿Qué pasa si se adelanta con el herbicida que se echa a finales de octubre para que no coincida o tenga el periodo de seguridad del herbicida, ese hongo? ¿Qué periodo de tiempo aguanta? Y segunda pregunta, ¿dónde está ese milagroso producto, sobre todo para el verticilio? Vamos. Bueno, la primera pregunta, yo lo que le quiero decir es que la clave aquí no es el momento de coincide en Córdoba, en Jaén, porque los experimentos están hechos Alcalá la Real, en Castro del Río, Alcalá la Real y un pueblo de Granada que se llama Illora. O sea, hemos elegido zonas, quizá nos ha faltado. La pregunta es aquí, con la variedad principal, ¿cuándo caen la larva al suelo? Esa es la pregunta que le hago yo a usted. Pues con esa pregunta respondemos lo que usted ha dicho. Ese es el momento en el que hay que aplicar el hongo. Si coincide con la necesidad de aplicar herbicida para preparar el terreno, perfecto, tenemos la opción de mezclarlo, y si no coincide, pues el hongo solo. No hay ningún problema. La clave es aplicarlo
en la última generación cuando la larva cae al suelo. Y es porque, yo lo he dicho al principio, yo no sé si algunos de ustedes, es que la mosca del olivo viene del suelo. Que yo creo que, hay mucha gente que no sé si lo habéis pensado alguna vez, que viene del suelo. Bueno, le decía lo del verticilio. Sí. ¿Cómo podemos comprobar o estar seguros en el momento que cae esa larva? Haciendo la curva de vuelo que yo he hecho. Usted captura adultos y vamos a saber por la desaparición de la última generación, cuando ya dejamos de capturar adultos, significa que ya quedó la simiente, que esto se le dice a veces en los pueblos, que es una metáfora, ¿no? Quedó la simiente de la larva en la aceituna y va a caer. ¿Ha visto usted que el descenso de la curva de vuelo en la zona de Córdoba se produce entre noviembre y diciembre? Varía con los años. Aquí a lo mejor se produce la zona, por ejemplo, en Córdoba, la zona de Lucena es un poquito más tardío. Se puede producir, pues, a lo mejor al final de enero, ¿no? No lo sé. Hay que ver la curva de vuelo. Seguramente el propio sistema de la Junta de Andalucía, que tiene el propio sistema de estaciones que tiene de la mosca, se puede ver perfectamente en estas zonas cuando se produce la bajada de población de la mosca. Y respecto a Verticillium, productos milagrosos yo creo que nunca va a haber. Y además no nos lo debe de vender nadie, porque productos milagrosos no va a haber. Yo creo que la pregunta que usted ha hecho es muy importante, porque con el otro problema que hay por ahí, del que tanto se habla ahora, y que gracias a Dios, que yo sepa, porque a lo mejor me estoy equivocando, todavía no lo tenemos en el olivo, se nos está olvidando ese, y siguen muriendo muchísimas plantas por ese problema. Entonces ese es un problema de estrategia conjunta, ¿no? Primero, de cuando ponemos una plantación, ser conscientes de lo que había ahí antes, y si había lo que había, intentar con algún tipo de estrategia bajar la población de Verticillium en el suelo. Un problema de, bueno, ya se están comercializando por ahí algunas variedades injertadas o no con menor susceptibilidad. Hay productos en el mercado que se pueden aplicar en la base del árbol para bajar la intensidad de inóculo. Y luego, cuando aparece el problema, hacer las cosas bien, cortar bien, quemar tijera, en fin, es un problema de manejo conjunto. Milagro. El único milagro es la calidad de los aceites que se producen en Andalucía y en particular aquí, eso sí. Sí. Evidentemente le doy la enhorabuena por la explicación y habla usted de, ¿se escucha? Sí. Habla usted de mezclarlo con el oxiflorofén. Pero el oxiflorofén le pasará como al resto del producto, con el tiempo, pues seguramente reducirá la dosis, lo quitará y se está probando con otros productos de preemergencia. No sé si ha visto usted la figura. En campo lo hemos hecho con él. Pero yo he puesto aquí una gráfica en laboratorio con glifosato más terbutilacina, glifosato más diflufenican, glifosato terbutilacina, diflufencan o ciflurfen, con varias de los productos que hay registrados. Eso es en placa, ¿sabe usted? Ahí lo que hacemos es que en la placa donde crece el hongo, en el medio de cultivo, ponemos el herbicida a una dosis importante y vemos si el hongo se desarrolla o no. En campo solo lo hemos probado con ese producto, porque es un producto que se está utilizando, pero sí que, salvo en el caso de la mezcla glifosato más terbutilacina, donde hemos visto un pequeño efecto, en el resto parece, al menos in vitro, parece que es compatible. Lo hemos aplicado, como ven, con la barra de herbicida, aplicada bien en un quad, bien en un tractor, pero siempre con la barra de herbicida. El producto, la apariencia del producto, para el consumidor es normal, es un polvo mojable que uno parece que está utilizando, salvo que mire en el microscopio y vea que ahí lo que hay es una multitud de esporas, pero la apariencia del producto es un polvo mojable. Sí, había una pregunta. Sí, hola.
Mi enhorabuena por el excelente trabajo que hacéis. Creo que la agricultura moderna irá encaminada por este tipo de investigación. Y por rizar el rizo, ¿este hongo afectaría a otro tipo de insectos que tenemos en el olivar que sí los tenemos en el suelo, como por ejemplo la cicada? Sí, lo había mostrado aquí. Yo lo que pasa es que hay determinado tipo de cosas que a lo mejor no, aquí, esto está publicado en una revista muy importante. Lo que hemos hecho es, con un sistema de captura con trampas de caída de Pitfall, hacer un análisis de todos los, ve ustedes, incluyendo los que usted ha dicho, tanto diversidad como cantidad. Miriápoda, Neuróptera, Enbióptera, Mantodea, Tisanóptera, toda la artropofauna edáfica del olivo, y no hemos visto ningún efecto. Lo había dicho al principio, porque claro, nosotros estamos yendo a campo, es cierto que vamos en zonas muy controladas, pero la Junta de Andalucía está detrás y todo este tipo de cosas hay que hacerlas para... fíjense ustedes que estamos utilizando una cepa que es de Écija, no se lo he dicho, la cepa es de Écija, es sevillana. Una cepa de un olivar de Écija, y eso ya comienza por ser algo interesante, ¿no? Que no es una cepa canadiense o de Estados Unidos como las que hay en el mercado, por cierto. Y una cepa que ha demostrado ser inocua para la artropofauna. Ese trabajo está publicado en la revista Biological Control. Si usted quiere, yo le puedo proporcionar. Ni en cantidad ni en diversidad. Ok, muchas gracias. ¿En qué medida puede afectar el tema de la utilización del riego en el olivar con veneno? Eso sí que no lo hemos estudiado, pero yo le respondo. Depende de la secuencia temporal. ¿Sabe usted que justo el estiércol, si yo no me equivoco, lo que hace es acidificar bastante el suelo, ¿no? Un poquito. Eso incluso puede ser beneficioso, Los hongos siempre prefieren ambientes de pH más ácidos, pero yo no recomendaría quizá, sobre todo por posibles fenómenos de fungistasis, de otros microorganismos que haya, hacerlo el mismo día o con 5 días de distancia, pero es una cuestión temporal, ¿no? No sé yo si el estiércol no lo va a aplicar usted en el mes de justo cuando cae, cuando estamos esperando Eso es una cuestión de secuencia temporal, Yo creo que es absolutamente compatible. Por supuesto, compatible con la agricultura ecológica. Entiendo. Claro. La agricultura ecológica permite todos los microorganismos entomopatógenos. Solo hay uno actualmente en el mercado, que es Bacillus thuringiensis, para la generación antófaga de Price. Y este producto estaría utilizado en producción, por supuesto, ecológica. Y es más, supongo que si se incluye en la guía de cultivo, a lo mejor podremos utilizar esta estrategia, que es una estrategia premeditada, una estrategia controlada, una aplicación ya fuera de campaña, en el propio greening. En las medidas medioambientales, yo promovería su inclusión en medidas medioambientales. Enrique, primero agradecerle también su investigación y su conferencia, porque aquí los principales beneficiarios somos nosotros y seguramente no tendrá el agradecimiento que es el mínimo. Tengo unas cuantas preguntas. El primero, los datos del 5º año, ¿dónde se pueden seguir? Eso. La segunda, el marco de plantación del olivar, ¿influye en la implantación del hongo? La tercera, ¿hay más productos ecológicos aunque no sean tan efectivos contra la lucha de la mosca? Cuarta, son muchas. Hay estudios también en Córdoba, pero en otras provincias también sí se puede hacer, o sí se puede ofrecer también terreno para el estudio. Y la quinta, si se pueden saber también los 2 nombres de las empresas que están desarrollando el producto. Sí. Con eso termino. Sí, los nombres estaban aquí en el... Voy respondiéndole a... En primer lugar, Futureco Biosciences y una unidad técnica formada por Ideagro y Solbiosur.
Esas son las dos que están en la fase intermedia. Y justamente los experimentos que ahora estamos haciendo están dentro del proyecto Innolivar y forman parte ya de ese proyecto y se irán apareciendo. Todo lo que yo le he indicado aquí está publicado ya y es público. En tercer lugar, no hay ninguna estrategia de control biológico de la mosca del olivo en el mercado. No digo en el español. El único caso es en la zona de Pozo Blanco, con un olivar poco intensivo. En las trampas Olipe, el sistema de captura con este tipo de botella, sí que baja la población y en general mantiene su nivel. Y se han utilizado parcelas de Jaén, Granada y Córdoba. Efectivamente, el universo en el futuro podríamos seleccionar, y yo me llevo su propuesta dentro de las grandes parcelas que se van a utilizar con Innolivar, algunas parcelas aquí en algunas zonas de Sevilla donde sepamos que el fitófago tiene un poquito más de carácter, zonas más altas, variedades que no sean arbequinas, en fin, donde realmente origina problemas. Aunque no lo he dicho al principio, pero yo creo que aquí en la DO estepa la incidencia de la mosca no es tan alta como en la provincia de Córdoba y Jaén y Granada, porque yo creo que son zonas, no sé la experiencia que tienen ustedes, zonas más bajas, no hay mucho olivar de montaña, no lo sé, pero habría que buscar parcelas donde tengamos un histórico interesante de mosca del olivo. Bueno, he respondido a todos que el marco de plantación no afecta, hay que aplicar a todos los árboles en la base. Bueno, en el superintensivo habría que aplicar en la línea ya, ¿no? En la línea.